Hay platos que con solo mencionar su nombre reviven toda una época en la memoria. Fiestas sencillas pero ambiciosas de los años 70-80, donde la gente no solo comía para saciarse, sino también para mostrar sofisticación, creatividad y un deseo de alcanzar el mundo. Hoy regresaremos a ese tiempo para recordar los platos que aparecían en cada mesa de fiesta, que hacían sentir orgullosos a los adultos y curiosos a los niños. ¿Recuerdas la sensación de ver estos platos por primera vez? Uno, los pequeños rollos de bacon de la época festiva. Hubo un plato que era casi obligatorio en las fiestas de fin de año de los años 70, cuando todas las familias querían que su mesa de fiesta luciera un poco más moderna y diferente. Eran pequeños rollos de bacon, dorados por fuera, que escondían un relleno suave y sabroso por dentro. Al colocarlos en una bandeja, parecían tanto exóticos como familiares, lo suficiente para despertar la curiosidad de los invitados antes de probarlos. La preparación de este plato no era nada sencilla en aquel entonces. Se combinaba un relleno de textura ligeramente crujiente con un alimento blando, marinado durante la noche en una mezcla agridulce equilibrada. Todo se envolvía firmemente con bacon y se horneaba hasta que la grasa se derretía, creando un aroma que se extendía por toda la habitación. Al morder, se percibía claramente el contraste entre lo crujiente, lo graso y el sabor agridulce entrelazado. Una experiencia que hacía que muchos que lo probaban por primera vez se detuvieran unos segundos para saborearlo por completo. En esa época, servir este plato no solo era para agasajar a los invitados, sino también una forma de demostrar que el anfitrión era un sibarita, dispuesto a probar sabores diferentes y sin miedo a salir de su zona de confort. ¿Recuerdas la sensación de cómo platos tan pequeños podían animar toda una sala? 2. El bloque de queso con formas divertidas en la mesa de fiesta. Después de los rollos de bacon con aroma a parrilla, en las mesas de fiesta de los años 70 solía aparecer un plato que hacía reír a todos a primera vista. Era un gran bloque de queso moldeado con formas divertidas, cubierto con palitos crujientes o finas rodajas insertadas alrededor como una capa decorativa. Este plato no era solo para comer, sino también para admirar, para comentar y para romper la seriedad de las grandes reuniones. El interior era una mezcla de queso suave y cremoso, combinado con un toque salado adecuado y un ligero picante para estimular el paladar. Quien lo preparaba debía ser hábil para darle forma y luego insertar meticulosamente cada detalle decorativo para que fuera tanto firme como hermoso. Al colocarlo en la mesa, el plato se convertía en el centro de atención, donde los invitados se paraban alrededor, conversando y rompiendo cautelosamente pequeños trozos, por miedo a estropear su forma original. Este plato reflejaba claramente el espíritu de esa época, cuando la apariencia a veces era tan importante como el sabor, y la fiesta era un escenario para expresar la creatividad individual. ¿Alguna vez recuerdas la sensación de comer y reír al mismo tiempo, solo porque un plato se veía tan adorable? 3. Pequeños huevos preparados como un ritual. En las reuniones de los años 70-80, había un plato aparentemente simple pero con un significado especial. Huevos preparados de forma mucho más elaborada y ceremonial que lo habitual. No aparecían al azar, sino que se organizaban pulcramente en platos individuales, a veces incluso con formas decorativas especiales para realzar la elegancia de la mesa. La preparación de este plato requería paciencia, desde cocer los huevos el tiempo justo, enfriarlos rápidamente para mantener la clara lisa y blanca, hasta separar las yemas y mezclarlas con una preparación cremosa, ligeramente ácida y salada al punto. El relleno se volvía a colocar en las claras, usando una manga pastelera, creando líneas suaves y atractivas. En la superficie, a menudo se añadía un pequeño toque decorativo para que el plato pareciera más elegante, como una afirmación de que el esmero era indispensable en ocasiones especiales. Este plato transmitía el espíritu de abundancia después de años difíciles,
donde todos podían participar de la alegría común, sin distinción de riqueza o pobreza. ¿Recuerdas la sensación de sostener un trozo tan pequeño en la mano, a la vez familiar y solemne, antes de que la fiesta realmente comenzara? 4. El marisco gratinado con salsa cremosa de las fiestas suntuosas. A principios de los años 70, había un plato considerado la declaración silenciosa del éxito, uno que con solo aparecer ya hacía entender a toda la sala que el anfitrión había preparado esta fiesta muy seriamente. Era un plato de marisco elaborado con esmero, gratinado con una capa de salsa cremosa, dorada en la superficie y que desprendía un aroma intenso e inolvidable. Generalmente, este plato se dividía en pequeñas porciones del tamaño de un bocado, suficiente para que los invitados lo disfrutaran sin necesidad de sentarse a una mesa formal. El proceso de preparación requería mucho esfuerzo y precisión. La carne del marisco se cocinaba por separado con mantequilla y un ligero aroma. Luego se mezclaba con una salsa espesa y rica, pero no empalagosa, y se volvía a colocar en sus conchas o pequeños moldes para la última cocción. Cuando la capa superior burbujeaba suavemente y adquiría un color dorado marrón, el plato alcanzaba la perfección. Servir este plato no tenía como objetivo saciar el estómago, sino mostrar estatus, buen gusto y el anhelo de alcanzar la sofisticación de las fiestas de estilo europeo de la época. ¿Recuerdas la sensación de curiosidad y cautela al probar por primera vez un plato tan elegante? 5. Los rollos de salchicha envueltos en bacon de las mesas concurridas. No todas las mesas de fiesta de los años 70-80 estaban repletas de platos elaborados y caros. Había un plato que nació de la sencillez, pero que aparecía con tanta frecuencia que casi se convirtió en un símbolo de las reuniones concurridas. Eran pequeños rollos de salchicha envueltos firmemente en bacon, horneados hasta que la capa exterior se doraba y desprendía un aroma irresistible. Este plato solía colocarse en grandes bandejas, suficiente para que todos se sirvieran, comieran y conversaran sin necesidad de usar cuchillos ni tenedores. La preparación de este plato era sencilla, pero efectiva. El bacon se cortaba a la medida, se envolvía firmemente alrededor de cada trozo de salchicha y se horneaba hasta que la grasa se derretía, empapando el interior. Muchas familias incluso añadían una capa dulce ligera, caramelizando la superficie, dejándola brillante y pegajosa, que con solo verla daban ganas de cogerla de inmediato. Este plato representaba el espíritu práctico de esa época, sin necesidad de ser lujoso, pero lo suficientemente delicioso para satisfacer a todos, desde niños hasta adultos. ¿Recuerdas la sensación de estar de pie alrededor de la mesa, esperando tu turno para coger otro trozo? 6. Las albóndigas en salsa cremosa y caliente de las fiestas de fin de año. En muchas mesas de fiesta de los años 70, había un plato que se mantenía caliente durante todo el evento, colocado en una bandeja profunda o una olla pequeña, donde los invitados podían servirse una porción con solo acercarse. Eran pequeñas albóndigas de carne picada, redondas y uniformes, sumergidas en una salsa cremosa y suave, que desprendía un aroma delicado y cálido. Este plato brindaba una sensación agradable desde el primer bocado. No era demasiado exótico, pero sí lo suficientemente diferente como para convertirse en el punto culminante de la fiesta. El proceso de preparación requería meticulosidad. La carne se mezclaba cuidadosamente con pan suave, especias cálidas y un poco de grasa para mantener la humedad. Luego se formaban pequeñas bolas y se doraban en la sartén hasta que la superficie adquiría un color oscuro. La salsa era una combinación de caldo rico y nata, cocinada lo justo para cubrir cada albóndiga sin sobrecargar su sabor. Al comer, se percibía el equilibrio entre el sabor graso, salado y el aroma suave que se extendía. Este plato representaba la elegancia sencilla de esa época, cuando la calidez y la facilidad de compartir eran más importantes que impresionar en exceso. ¿Recuerdas la sensación de volver por otra cucharadita solo porque este plato era tan agradable? 7. Las gambas frías dispuestas como un saludo solemne.
En las fiestas de los años 70-80 había un plato que, con solo aparecer, creaba inmediatamente una sensación de solemnidad y aprecio. Eran gambas cocidas justo a punto, bien enfriadas, y luego dispuestas en un círculo uniforme alrededor de un cuenco de salsa colocado en el centro. Esta presentación era sencilla, pero intencionada, haciendo que el plato pareciera un saludo formal para los invitados en cuanto entraban en la habitación. La preparación de este plato requería precisión. Las gambas debían cocinarse por muy poco tiempo para mantener su dulzura y firmeza, y luego enfriarse rápidamente para que la carne no quedara gomosa. Al pelarlas, se dejaba la cola para que la forma de cogerlas fuera más pulcra y elegante. La salsa que lo acompañaba tenía un sabor agridulce ligero, lo suficientemente potente para realzar el dulzor natural de las gambas, pero sin opacar la sensación de frescura al degustarlas. Este plato fue un símbolo de esmero y previsión, ya que todo debía estar listo con mucha antelación. ¿Recuerdas la sensación de elegir la gamba más bonita, mojarla suavemente en la salsa y luego disfrutarla en un silencio lleno de expectación? 8. Bastoncitos de verduras crujientes rellenos con un puré cremoso. En medio de la gran variedad de platos ricos y grasos de los años 70-80, siempre había un plato que aparecía como un suave recordatorio de que la mesa de fiesta aún necesitaba equilibrio. Eran bastoncitos de verduras de color verde pálido, cortados con precisión y rellenos en su interior hueco con una crema suave y rica, pero no demasiado pesada. Al ser dispuestos ordenadamente en una bandeja, este plato ofrecía una sensación refrescante a la vista, como un respiro entre los asados y las salsas cremosas. El relleno solía ser una mezcla de sabor ligeramente graso, salado al punto, y a veces, con un toque aromático característico para añadir profundidad. Quien lo preparaba debía ser hábil para que el relleno se adhiriera uniformemente, ni demasiado ni muy poco, de modo que cada bocado ofreciera una sensación completa. Al comer, se escuchaba el ligero crujido de la verdura, seguido del relleno suave que se derretía lentamente, creando un contraste interesante que hacía que este plato, aunque sencillo, no fuera para nada insípido. Ese plato ayudaba a la gente a sentirse más tranquila al volver a disfrutar de otros platos, como un permiso tácito para seguir disfrutando de la fiesta. ¿Recuerdas la sensación de coger un trozo para aligerar el estómago, pero luego querer comer más? 9. Rollos de carne fría con un relleno. Agridulce sorprendentemente sencillo. En muchas mesas de fiesta de los años 70-80, había un plato que no requería una cocina elaborada ni una cocción complicada, pero que aparecía con tanta regularidad que se convirtió en parte de la memoria colectiva. Eran lonchas de fiambre extendidas, untadas con una capa de relleno suave, y luego enrolladas firmemente alrededor de un relleno crujiente y ligeramente agrio en el interior. Al cortarse en pequeños medallones, el plato lucía pulcro, fácil de comer y muy práctico para las reuniones concurridas. El atractivo de este plato residía en su claro equilibrio. El sabor salado de la carne, la riqueza del relleno suave y el toque agrio y crujiente en el centro se fusionaban en un bocado ordenado. Sin necesidad de especias complicadas ni una presentación elaborada, este plato era recordado por su sensación familiar y agradable. Muchas familias incluso preparaban este plato con antelación, dejándolo en el frigorífico para que los sabores se mezclaran, haciendo que al comerlo fuera aún más redondo en sabor. Este plato reflejaba el espíritu de esa época, cuando la comodidad era valorada y agasajar a los invitados no tenía por qué ser demasiado ostentoso. ¿Recuerdas la sensación de sostener un pequeño medallón así, comiéndolo rápidamente pero sintiéndote muy satisfecho? 10. El bloque de aspic salado y brillante de las fiestas ambiciosas. En la memoria de muchos sobre las fiestas de los años 70-80, había un plato que hacía que toda la habitación guardara silencio por unos segundos cada vez que se traía a la mesa. Era un bloque de aspic salado y transparente, que temblaba suavemente al ser colocado. Reflejaba las luces y revelaba en su interior fragmentos de colores dispuestos intencionadamente. Este plato no era solo para comer, sino también una puesta en escena,
donde la paciencia y la habilidad de quien lo preparaba eran primordiales. Para preparar este plato, se disolvía un gelificante en un caldo sabroso y se añadían ingredientes cortados en trozos pequeños y distribuidos uniformemente. La mezcla se vertía luego en un molde y se enfriaba durante horas hasta que cuajara por completo. El momento de desmoldar sobre un plato era siempre el más emocionante, porque un pequeño error podía arruinar la forma perfecta. Al cortarlo, la textura fría y ligeramente firme creaba una sensación muy diferente a la de los platos calientes habituales. Este plato representaba una época que creía que la comida podía adoptar la forma del arte y el progreso. ¿Recuerdas la sensación de curiosidad y cautela al probar el primer trozo pequeño? Esos 10 platos no eran solo comida, sino fragmentos de recuerdos de una época pasada, cuando cada fiesta era una historia y cada plato una huella inolvidable. Si estos recuerdos te hacen sonreír o te traen a la mente un viejo momento, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para que continuemos juntos este viaje de regreso a esos recuerdos familiares en los próximos videos.